Mariano Battistotti, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Director regional de Recursos Humanos, profesor, conferencista, profesor universitario, especialista en transformación cultural e innovación. Más de 20 años de experiencia. Tenemos un montón de aristas para empezar. ¿Por dónde empezamos? Por donde ustedes quieran. La verdad que, bueno, la verdad es una alegría antes que nada estar acá. Muy, muy feliz por la invitación y la verdad es un placer estar con Essential y bueno, y con vos. Gracias por haberte tomado el tiempo. Pregunta básica, como para empezar, ¿qué es la IA para la gente que no conoce? Después lo llevamos a recursos humanos. Vamos paso por paso. Paso por paso, bien. Bueno, yo creo que es una tecnología totalmente transformacional, es disruptiva respecto de lo que yo estuve acostumbrado por lo menos a ver en el tiempo. En estos 20 años que mencionabas, siempre trabajé en empresas de tecnología y siempre vi diferentes olas, ¿no? O sea, de avances tecnológicos. En un momento se hablaba de todo lo que fue el pase a la nube, cloud, después el blockchain, después se habló de Big Data, se habló del metaverso. Bueno, siempre hubo como tendencias que se escuchaba hablar, ¿no? Pero realmente hace 2 años, cuando escuché hablar de inteligencia artificial, dije esto es totalmente diferente. Primero porque es una tecnología, la IA en sí como concepto existe hace mucho tiempo, es un concepto que data de más de 80 años, o sea, y tiene que ver básicamente con tecnología que puede reemplazar tareas humanas, tal cual como las haría un ser humano. Sí. Pero en este caso estamos hablando de la IA que se conoce, que se empezó a hacer famosa, tiene que ver con la IA generativa, que es la que puede generar cosas nuevas a partir de ese conocimiento sola. Entonces, a partir de ahí, o sea, es algo totalmente diferente. Primero porque por primera vez la tecnología tiene ese impacto en un montón de cuestiones que después vamos a ir recorriendo, pero después por otro lado, porque también es una tecnología de acceso dentro de todo bastante fácil. ¿Qué significa esto? Por un lado, para aprenderla no necesitas mucho más que empezar a practicar y hablar con la propia tecnología. Para hablarle no necesitas saber ningún comando, o sea, le podés hablar en lenguaje coloquial, o sea, así como estamos charlando. Le das una orden y lo capta. Y después, por otro lado, es para el grado de retorno que tiene, es bastante barata o accesible. ¿Por qué? Porque primero que todas los grandes modelos de lenguaje están disponibles, tienen su versión gratuita. Para lo que vos querés empezar a trabajar, podés acceder hoy mismo. Y después, bueno, en el caso que necesites algo más, también como los saltos económicos no son tan caros. Estamos hablando del valor, viste, capaz de un café y medio. Claro, no es tanto los próximos pasos que te ofrece, no es tan costoso. Exacto. ¿Ya se vislumbra algo más después de la IA o son solo avances y evoluciones de la IA? Porque como decías antes, la nube, blockchains y la IA, ya los cráneos, ¿empiezan a ver qué viene después o es solo continuación de esto? Está muy bueno. A veces es difícil ver el próximo salto tecnológico porque realmente estas cosas que están apareciendo son totalmente disruptivas. Sí. Nadie se imaginaba esto hace 3, 4 años. Yo creo que sí, lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que vamos a ver este concepto de la IA en todos lados, en todo momento, al mismo tiempo. Es un poco la idea de voy a entrar a cualquier programa, a cualquier red social, a cualquier sistema y me voy a encontrar con una ayuda de IA metida ahí mismo. Entonces creo que ese es un primer punto. Más allá de la evolución, es donde va a estar en todos lados. Y el segundo punto, bueno, se ve esto de para poder hacer saltar la IA en cuanto a capacidad de procesamiento. Bueno, se está trabajando mucho en algo que se llama computación cuántica, ¿no? Que es un poco mezcla leyes físicas con leyes de los sistemas. Y en algún momento eso va a terminar impactando justamente en la capacidad de procesar. Yo creo que ese es el siguiente salto que por lo menos se está hablando. ¿Y qué es la computación cuántica? Es difícil de explicar, o sea, pero es tecnología desarrollada que mezcla, o sea, reglas físicas, o sea, de cómo se procesa el dato, o sea, y cómo eso justamente va teniendo una velocidad por miles de veces más rápida de la que hoy puede tener cualquier procesador. Lo que varía es la calidad, es la velocidad de procesamiento y la calidad y la cantidad de cosas que puede hacer al mismo tiempo. La calidad de creación también. Sí. Exacto. Viene por ahí, lo cuántico. Sí, totalmente. ¿Y cómo está impactando ya dentro de los recursos humanos la IA? ¿Qué ayuda a los técnicos de recursos humanos la IA?
Bueno, primero, o sea, creo que las primeras veces que vimos IA capaz en recursos humanos, creo que tenía que ver con, primero, o sea, el tema de selección de personal. O sea, yo hace 6 7 años ya había ejemplos de empresas que habían empezado a trabajar con selección de personal guiada por IA. Esto de decir, bueno, una inteligencia artificial que podía hacer una selección de un currículum en base a determinado perfil y a partir de ahí de decir cuál podría llegar a ser el mejor o la mejor candidata para ocupar un puesto con ciertas reglas, ¿no? A partir de ahí yo creo que se fue metiendo en diferentes lugares, por supuesto con la venida de la inteligencia artificial generativa, creo que el segundo lugar donde empezó a trabajar fuerte es toda la parte de generación de contenido, porque justamente, o sea, uno puede empezar a desarrollar entrenamientos, capacitaciones, onboardings, todo a partir de, o sea, de unas herramientas que están disponibles ahí nomás. Y después hay toda una parte que va para el lado de analytics, o sea, y revisión de datos, o sea, y poder proyectar datos con cierta seguridad y capacidad de generar muchos escenarios. Y después el cuarto diría que es toda la parte más de cultura y conexión con las personas, chatbots y poder, o sea, interactuar fácilmente. ¿Están en riesgo los trabajos de los selectores de personal con esta tecnología? No, yo digo, la verdad que siempre digo lo mismo, me parece que es tecnología que nos aumenta como seres humanos. Esta idea de tener seres humanos aumentados, personas que hoy se ponen al lado un copiloto que le ayuda en su tarea, le ayuda a ser más rápido, a ser mejor, a ser más objetivo, a hacer análisis, a sacar la carga operativa. Al contrario, creo que el selector o la sectora va, por supuesto, tener, o sea, una forma de hacer su trabajo mucho más fácil y con mejor calidad. Pero necesita la contraparte de la formación y la preparación. Totalmente, bueno, creo que justamente es donde nosotros capaz tenemos que estar más trabajando, ¿no? Esta curiosidad que nos lleva a ir aprendiendo estas herramientas que están disponibles y justamente a veces no es esperar el mejor sistema que compra la organización o la gran inversión. Hay pequeñas cosas que uno puede ir haciendo para aprender que pasan justamente por empezar, por practicar, ensayo y error. Y siempre, bueno, cuidando algunas de las cosas que seguramente charlaremos que tienen que ver con los datos, ¿no? Que Sí. siempre en áreas de recursos humanos y de personal nosotros cuidamos mucho la información. Yendo a ese punto, ¿cuál es la diferencia entre digitalizar los procesos, la información y realmente trabajar con la IA en los procesos? Perfecto. Digitalizar es llevar justamente a formato no analógico digital la información. Ese es un proceso que sí o sí tiene que estar en todas las oficinas, en todas las áreas, justamente porque si yo tengo datos, por ejemplo, en un legado, o sea, en papel, no estamos hablando de algo que es analógico, no se puede Queda mucho, acceder, queda mucho analógico. mucho todavía ¿Sí? por ahí. Por más que yo pueda implementar una inteligencia artificial para hacer un trabajo de análisis de data, si los datos no los tengo, No hay básicamente no hay forma de... No o sea, están. entonces me puedo enojar con la IA, puedo decir qué malo que son los resultados, pero Sí. lo cierto es que no tengo la información. Entonces hay toda una etapa de digitalización que creo que hay que hacer. Esto es llevar a los datos a poder accederlos. Y también lleva una estrategia a eso, porque por ejemplo hay muchos datos que capaz no los tengo en papel, pero los tengo que recolectar. Los tengo que recolectar de una tarjeta de ingreso, los tengo que recolectar de un mail que mandó una persona, los tengo que recolectar de un log de un sistema. Bueno, también eso es una estrategia que hay que hacer. Entonces, el mindset digital de decir, bueno, voy a contar con toda la información que yo puedo y que la voy a poder acceder con una estrategia, eso es importante. A partir de ahí está lo otro, o sea, la IA es un paso más quizás de la digitalización. ¿Por qué? Porque a partir de esa información podemos empezar a generar y obtener resultados. Si yo quiero aplicar la inteligencia artificial y no tengo una estrategia digital antes, probablemente me quede en el medio. ¿Son permeables las empresas, los dueños, los directivos a ir incorporando estas nuevas herramientas o cómo lo notas? Mira, o sea, yo creo que todavía hay como un compás de espera donde la gente está esperando a ver qué pasa en otras empresas, qué pasa en otras organizaciones. Yo creo que hay curiosidad, hay interés, o sea, por lo menos de parte de las organizaciones, pero lo cierto es que no en todos los casos hay una agenda activa, ¿no? Hoy las personas, por ejemplo, ya usan la inteligencia artificial 3 veces a uno lo que piensan sus jefes que
están usando esa herramienta. Lo usan más Lo usan la mucho gente, más, pero las 3 veces personas. más de lo que los Sí. jefes piensan. Eso significa que nosotros, naturalmente, somos curiosos y vamos a mirar las herramientas de cómo las podríamos llevar al lugar de trabajo. Lo cierto es que las organizaciones muchas veces no están preparadas o no han generado una agenda. Y eso trae de riesgo. Por un lado, primero porque si yo quiero que en mi organización se utilice la IA para un proceso, bueno, mejor yo tengo que pedir, o sea, tengo que indicar cuáles son las expectativas sobre Sí. ese proceso y de qué manera es mejor hacerlo. Lo mismo de cómo cuidar la información, o sea, yo tengo que indicar cuáles son las reglas de que sí, que no. No puedo dejar un poco el libre albedrío, o sea, y de alguna manera la gente tomar esa decisión. Entonces yo creo que hay interés, no hay pero la resistencia viene, me parece, más por la preocupación de lo que puede llegar a pasar. Muchos dicen, por ejemplo, no, podemos tener riesgos, o podemos abrir, los datos pueden estar expuestos. Hoy los datos ya están expuestos, realmente. O sea, cualquier organización que está conectada, sabemos que tiene una política de riesgo porque justamente hay que cuidarlos desde ya, independientemente de la IA. Y en comparación con el mundo, ¿la Argentina cómo está ubicada con la utilización de estas herramientas? Y Latinoamérica, ¿cómo está con eso? No, Latinoamérica está muy bien, o sea, por ejemplo, Argentina es uno de los países que más usan, por ejemplo, esta herramienta, pero siempre es un early adopter en algún punto, o sea, de aquellos que empiezan más temprano, por ejemplo, empezó más temprano con WhatsApp, con Facebook, Sí. comparativamente en la región, ¿no? Dentro de Latinoamérica, en cuanto a inteligencia artificial, estamos dentro del top 5, o sea, seguro. Pero bueno, primero vienen Brasil, viene Chile, viene Colombia, algunos países que están desarrollando justamente una agenda mucho más activa. De todas maneras, no estamos mal. Yo creo que desde el uso Argentina siempre fue un pionero. Pero bueno, hay países, por ejemplo, bueno, ni hablar de los monstruos, como puede ser Estados Unidos, China, Europa. Pero dentro de lo que sería Latinoamérica no estamos mal y Argentina siempre es un país, lo podemos ver también con los startups o con las empresas Sí. que salen de acá. Siempre fue un país que se diferenció. ¿Y en qué áreas de recursos humanos es más aplicable o se está aplicando más? ¿En selección, en capacitación? ¿Dónde lo notas? Hoy en día, mucho selección y capacitación son dos áreas, pero que históricamente ya venían con alguna herramienta. Por ejemplo, hablamos de selección, pero en capacitación ya se venía hablando con, por ejemplo, Machine Learning en lo que eran los algoritmos para, no sé, en todo lo que es plataformas de aprendizaje, para recomendarte cursos o para darte seguimiento. Creo que lo nuevo, o quizás lo que empezó a aparecer, que me parece que está muy potente, es toda la parte de relacionamiento, contacto con las personas, medición del clima. Por ejemplo, que yo tenga un bot que le vaya a preguntar a las personas todos los días, o sea, aleatoriamente cómo están, y recolecte información, o que me pueda responder preguntas 24/7. Bueno, toda esa parte de atención es muy potente y aparte es relativamente muy fácil de implementar. Y después, por supuesto, viene toda una etapa fuerte de analítica, o sea, de datos, de esto de proyectar información, poder armar escenarios, poder mirar mucho el desempeño, o sea, con herramientas más medibles. Creo que viene por el lado de los datos. Y desde el otro lado, no desde los recursos humanos, desde los que buscan trabajo, la preocupación que hay de, che, con estas herramientas no, va a haber más trabajo, hay una reconversión, ¿cómo ves el mercado de las demandas que hay de las empresas que te piden en búsquedas? Yo siempre soy positivo. O sea, ahí hay el Foro Económico Mundial, por ejemplo, tiene una proyección a 2030 de creación y destrucción de trabajos. Sí. O sea, y esa es información que pueden acceder. Y lo cierto es que se van a crear más trabajos de lo que se van a destruir. ¿Qué se va a destruir? Pues la preocupación Y es que generalmente son trabajos más quizás repetitivos, de mucha carga administrativa. Ese tipo de trabajos donde probablemente puedas incluir alguna herramienta de este tipo que te haga la carga burocrática, seguramente van a empezar a cambiar. Qué sé yo, en algún momento, no sé, me imaginaba, o sea, el data entry era un puesto que era importante porque había que cargar los Cargar datos. todo. Cuando los datos ya se empiezan a generar desde otros lados, ese puesto fue cambiando a otra cosa. Ahora, ¿qué se va a crear? Hay muchas cosas que sabemos o pensamos que van a pasar y otras cosas que no sabemos. Hace 5 años ni sabíamos que iba a haber un
un curador de inteligencia artificial, por ejemplo, que es un puesto que busca revisar la información que es generada por la inteligencia artificial sea la mejor que yo voy a necesitar por ejemplo, para un informe. O, por ejemplo, y con esto te cierro la idea, o, por ejemplo, hay personas hoy que están identificando en imágenes las formas de, por ejemplo, no sé, diferentes partes del cuerpo humano para enseñarle a la IA. Sí, Entonces, es un puesto de enseñarle a la IA. sí. Entonces, estamos hablando de puestos que ni existían hace años. Claro, porque tiene muchos niveles de alucinación. ¿Qué es la alucinación? La alucinación es básicamente, o sea, la IA tiene una respuesta estadística a todo, ¿no? Siempre nos va a responder. Siempre. No se queda callada. Si usted se fija, le hacen cualquier pregunta, Porque sí te va a te responder. va a responder. ¿Por qué? Porque, bueno, va a mirar lo que tiene de historia, de información, y a partir de ahí va a decir, bueno, la respuesta que yo te voy a dar es un 90% probablemente lo que estés buscando. Sí. Ahora ese 90% puede ser 90, 99, pero también puede ser 50, si es que la mejor respuesta que tiene es el 50%. Y te la va a dar igual. Ahí es cuando nosotros nos vamos a encontrar con información que capaz decimos, bueno, no es tanto lo que yo esperaba, o me parece que está mandando cualquier cosa. Bueno, probablemente estamos hablando de alucinaciones. O sea, te puede inventar una respuesta. Sí, por eso siempre es importante chequear los resultados. Dos cosas. Yo siempre recomiendo chequear resultados, ¿no? Sí. Revisar. Por ejemplo, si piden información que es muy relevante, por ejemplo, no sé, un fallo judicial, bueno, pídanle la fuente, vayan a chequearlo. Todas esas cosas, no se queden con la primera información. Eso es súper importante. Y segundo, no se enojen. O sea, si ven que alucina, no le corten, no cierren la llamada. No tiene sentido. Uno se enoja y dice, esto no me sirve para nada, y cierra. No, denle feedback. Porque parte del aprendizaje es decirle, mira, la respuesta que vos me diste no es correcta por esto, por esto, por esto. Te pido, por favor. Y a partir de ahí es que nosotros logramos ese aprendizaje que mejora después la respuesta. Claro, porque se retroalimenta, va aprendiendo. Siempre. ¿De dónde aprende? ¿De dónde se alimenta? De todo. Bueno, históricamente aprendió toda la información que estaba digitalizada, accesible, accesible públicamente, y en algunos casos se habla mucho, o sea, de que se han puesto a disposición bases de información, o sea, las redes sociales, ese tipo de cosas. Entonces va aprendiendo de todo lo que tiene disponible, y después, por otro lado, de las interacciones también. Imagínense que a partir de que se generó un interés en que la inteligencia artificial podía ser para cualquiera de nosotros, bueno, hay un montón de gente alimentando la herramienta todo el tiempo, cargándole imágenes, cargándole textos, corrigiéndole, haciendo traducciones. Digo, es infinitamente y exponencial la cantidad de data que va generando. A tu criterio, desde tu punto de vista, ¿qué riesgos trae? Ya más o menos fuimos hablando, y qué oportunidades también puede traer dentro de los recursos humanos y también para la vida de los comunes. Bueno, riesgos, creo que generalmente los riesgos de cualquier tecnología, el mal uso, ¿no? Generalmente, primero que la usemos mal, hay muchas malas intenciones, bueno, desde fake news hasta todo lo que es hackers que empiezan a trabajar justamente para vulnerar, o sea, este tipo de tecnología. El otro riesgo que veo grande es el tema de los sesgos. Hay que trabajar mucho para que en la alimentación y en la generación de la información se trabaje sin sesgos, justamente para proteger a las personas y a la generación de información. Yo creo que en ese sentido, deepfakes, hackers y sesgos son tres cosas de mucho riesgo que hay que estar atento. Y después oportunidades veo que hay muchas, o sea, porque realmente al ser tan disruptiva la tecnología, creo que hay una oportunidad de mejorar en general, si uno dice el desempeño de lo que uno hace en el día a día. O sea, mejora porque justamente es como si tuviese un equipo, ¿no? Uno soñaba, digo, hace 20 años si hubiera tenido un asistente, ¿no? Directamente dedicado a mí, que yo le puedo pedir cualquier cosa y me va a tratar de dar una respuesta. Creo que estamos en una herramienta de otro nivel. Y hablamos algo de los agentes. Sí, te iba a preguntar. Que me parecía... ¿Qué son los agentes? Los agentes es inteligencia artificial, o sea, pero que cumple algunas funciones que nosotros le indicamos, pero que tiene cierta independencia para tomar decisiones para terminar de resolver lo que pedimos. Por ejemplo, yo quiero solicitar un reporte, ¿no? O sea, digo, bueno, este reporte lo hago todos los meses, necesito que te manden la información esta persona, tal fecha. Bueno, la inteligencia artificial se va a encargar de mandar el mail para pedir la información, empezar a recolectar. Si no le llega en el tiempo,
ahí toma una decisión, o sea, y va a reclamar, va a consolidar la data, si ve que hay data que capaz es inconsistente, me va a preguntar, o sea, va a tomar muchas decisiones de manera independiente. Esos agentes que en esa cosa tan simple parece algo que resuelve solamente una partecita, imagínense que cuando se empiezan a complejizar, van a tomar decisiones estratégicas, van a mirar tendencias y van a hacer recomendaciones, van a estar ahí para comprarnos las cosas que necesitamos comprar en el mes, van a ir empezando a tener cierta independencia. Sí. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande porque justamente los agentes lo que van a empezar a poder darnos es autonomía y los vamos a poder ir incluyendo, por ejemplo, dentro de las funciones. Entonces digo, bueno, voy a tener agentes trabajando dentro de los equipos. ¿Estamos frente a una oportunidad o es una gran amenaza para la raza humana? No, yo creo que es una oportunidad. No es Skynet, no. Yo creo que no. Digo, es uno. Hay algunos que no saben qué es Skynet. No, yo el otro día hice esa pregunta y es verdad. No, Skynet viene como esta computadora central de Terminator, ¿no? O sea, donde busca el fin de la humanidad para sobreexistir, ¿no? En algún punto creo que no, creo que en este caso nosotros vamos a poder tener como este soporte para mejorar las áreas, para impulsar las organizaciones. Va a haber mucha reconversión laboral. Creo que hay un objetivo muy grande de las áreas de recursos humanos que tiene que ver con esa reconversión de perfiles. O sea, es una responsabilidad que le va a quedar al Estado y a las empresas justamente de ir reconvirtiendo todo eso. Pero en esta perspectiva siempre hubo épocas donde la tecnología parecía que se iba a llevar puesto todo. Y, o sea, en el tiempo todo se va acomodando. Totalmente, ¿no? Y aparte uno también ve tendencias en general, ¿no? O sea, uno dice, bueno, el trabajo se puede simplificar o se puede trabajar menos horas. Digo, también por otro lado hay tendencias que van hacia, qué sé yo, o sea, reducir la jornada laboral para el ser humano. Digo, va a haber cosas que vayan acomodando justamente este mercado. Lo que sí no podemos dejar de hacer creo, es trabajar en reconversión de perfiles. Eso es fundamental. Eliminarla y no prestarle atención no es una alternativa. No es una opción. ¿Qué nuevas competencias van a tener que tener los de recursos humanos y también los trabajadores? Porque va a haber que asirse de eso, va a haber que incorporarlos sí o sí, porque si no te vas a quedar afuera también. Vas a tener que aprender. No, me gusta. Esta es una época para mí, viene justamente para ser más humanos, para resaltar esa humanidad. Creo que se habla mucho no sé, del término, habrán escuchado hablar de power skills, ¿no? Estos skills que son toda la parte más que tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo podemos ser capaces de liderar, cómo podemos ser capaces de armar equipos, cómo somos capaces de empatizar con el otro, cómo somos capaces de crear. Bueno, todas esas habilidades que son del ser humano, cuando más las vayamos resaltando, más va a valer, o sea, lo que hacemos. Entonces creo que viene una época donde justamente hacia dónde tenemos que desarrollar, creo que ese tipo de habilidades. Por supuesto tenemos que saber de contexto digital, pero eso lo tenemos que saber ya o no antes también, porque justamente el mundo va hacia lo más tecnológico. Pero creo que si uno tiene que trabajar en desarrollo de habilidades y sobre todo de las áreas de recursos humanos, tiene que ver justamente con eso. Lo que siempre charlamos y decimos que hay algo que la IA nunca va a poder reemplazar, que la IE, la inteligencia emocional. Ahí es donde el valor humano nunca se va a poder perder y es lo que hay que recuperar, porque siempre estamos en estas épocas con la superficialidad, sin ir a la sustancia, a la esencia, que es el valor que tiene el humano, que es lo que vamos a tener que cargar y darle mucha más importancia. No, sin duda, lo que vos decís es súper importante. Cuando uno piensa en el futuro, yo digo, ¿va a valer, o sea, que un ser humano me escuche? ¿Va a valer más que alguien me atienda personalmente? Porque uno tiende a pensar que, bueno, todo se va a automatizar. Pero por el otro lado va a valer, o sea, justamente. Vale más. Totalmente, porque es lo que la gente al fin del día espera. La IA, o sea, te contesta todo que sí, o sea, es muy condescendiente. O sea, siempre, si vos le preguntás, te ayuda, por supuesto, tiene mucha capacidad para empatizar, o por lo menos desde el punto de vista del algoritmo. Pero en definitiva, vos siempre querés un humano. Querés un ser humano. Porque pasa eso, te querés conectar, comunicar con una empresa, con contact center o algo, y quiero hablar con un humano, quiero hablar con una persona que me pueda responder, porque ya se empieza a notar esa diferencia, porque cada vez cuando querés contactar estás más lejos de una persona
y lo que necesitas es ese contacto más rápido porque quiero contar qué pasa, no porque me pasa algo personal, sino quiero solucionar este problema. Tengo una necesidad de tu producto, de tu servicio y necesito hablar con alguien. Eso está muy presente, es muchas de las demandas que a mí me llegan que me hacen saber. Por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, vos decís, bueno, eh, obviamente es importante que haya un 24/7 para que el que necesita hablar con alguien, o por lo menos que algo le puedan resolver en algún momento, le van a resolver. Pero como todo, hablamos de niveles de escalamiento. Probablemente el 90% de las preguntas que, no sé, tienen las empresas de e-commerce hoy en día se pueden resolver con la inteligencia artificial, Sí. esa que te dice, sí, el producto son 8 milímetros, o sí, el producto llega en tantos días. Ahora, cuando ya necesitas un poco más, bueno, seguramente en la cadena tiene que estar el ser humano. Hay un concepto que se llama human in the loop, ¿no? El humano dentro del circuito, ¿no? Esta idea de, en algún momento de todos los procesos que nosotros implementemos IA, tiene que Tiene haber que un ser estar. humano. ¿Dónde lo notas que más se requiere esa presencia humana? Y pues, desde las áreas de recursos humanos para no perder el toque, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener la sensibilidad a veces que un informe, un reporte de clima, un KPI, o sea, no nos da y que nosotros tenemos que tratar de entender. Por lo menos vamos a tener mejores herramientas para comprender, pero el ser humano tiene que estar metido dentro de eso. Y en el contacto en el día a día, una negociación, atender un caso complejo, digo, hacer una entrevista un poco más profunda con alguien que es un candidato que tenemos alguna duda, digo, esas cosas que nosotros las podemos tomar como un tiempo adicional, justamente porque la IA nos resuelve otras cosas, no dejemos de perderlas, porque me parece donde podemos tener la gran diferencia. ¿Cómo acompañas a las empresas en esta reconversión cultural para ir haciendo lentamente este proceso de ir aflojándose y adoptando estas nuevas herramientas? ¿Cómo es un proceso si tenés que hacer una intervención? ¿Cómo es? Bueno, primero, o sea, creo que hay que hacer un análisis del tipo de mapeo de skills, o sea, entender muy bien, o sea, cuál es la necesidad de esa organización, sobre todo entendiendo el negocio y hacia dónde va y de qué manera nosotros vamos a necesitar habilidades, porque me parece que hay una mirada sobre habilidades. Y después hay una mirada de idea de mindset digital que hay que analizar y que tiene que ver justamente con esta idea de decir, bueno, hacia dónde está mi estrategia hoy digital, ¿no? Sí. A partir de ahí, desde el humano, desde decir, bueno, qué yo tengo desde la parte humana, qué voy a necesitar también desde la parte de habilidades digitales, trabajar en algún proceso de planeamiento donde vos empezás a armar una agenda donde de repente, por ejemplo, no sé, para todo lo que es skills, armás toda la parte de desarrollo, toda la parte de proyecciones de carrera, toda la Sí. parte de incorporación, y para lo que es habilidades digitales, o sea, y la parte más desde el punto de vista de impacto del negocio, cómo esa reconversión que estás llevando adelante la vas acompañando desde la parte de tecnología. En el caso de la IA, puntualmente, parte por un diagnóstico, parte por evaluar más o menos cuáles son las habilidades que ya tenés dentro de la organización, qué herramientas vas a necesitar, armar un mapa de datos, que es lo que hablábamos antes, y a partir de ahí empezar a probar. O sea, yo creo que hoy la mejor forma de que las empresas adopten IA es haciendo proyectos, de ir probando, ir implementando, ir ensayando y equivocándose, pero tiene que ser muy activo, tiene que ser todo el tiempo. Dijiste con los datos, con esta capacidad de datos y la gran cantidad de datos, ¿qué desafíos éticos trae esto del procesamiento, de la cantidad de información que se recolecta y del poder que eso también da? ¿Qué desafíos trae y cómo se puede trabajar o qué se está haciendo para eso? No, totalmente. Bueno, yo creo que hoy todavía no hay grandes regulaciones, se está trabajando en algunas regulaciones que empiezan a venir de otras regiones. Hay, por supuesto, una cuestión que tiene que ver con que las regiones quieren regular, pero por otro lado dicen, ¿qué pasa si yo regulo y acoto el uso de la inteligencia artificial y otra región no lo hace? Imagínate China y Estados Unidos, dice, Sí, ¿quién regula primero? ¿No? Porque es como que uno está midiendo el poder del otro. sí. Entonces, yo creo que va a haber regulaciones que van a llegar, pero mientras tanto vamos a tener que trabajar mucho nosotros, las empresas, las organizaciones, sobre todo porque en el medio podemos tener grandes impactos de errores, ¿no? Para cuidar, creo que hay que trabajar mucho como históricamente, uno cómo guarda los datos, cómo los Sí. procesa, cómo los protege de cualquier tipo de impacto externo, y después lo interno, ¿no? El error este que decía, si la gente usa 3-1
la IA en el trabajo porque en algún momento se puede equivocar y puede cargar un dato que no tiene que cargar. Entonces yo tengo que armar una agenda interna para explicar a las personas dónde es conveniente usar la inteligencia artificial, de qué manera, qué datos no puedo compartir, usar datos anónimos, bueno, cómo voy enseñándole a las personas a que la herramienta no es mala, sino al contrario, o sea, puede tener mucho impacto, pero tengo que tener ciertos cuidados. Eso es fundamental. Eso es donde veo que más demorado están las organizaciones por el miedo, pero justamente es como una parálisis que genera el mayor riesgo, ¿no? O sea, yo conozco organizaciones donde de repente, un año después de que ChatGPT salió, empezaba a decir a las personas que no pongan, por ejemplo, no sé, el lenguaje de programación del código de la organización internamente o un listado de personal. Y pasó un año. Y el error ahí no fue ningún hacker, ¿no? Está bien que uno puede tener ciertas capas de seguridad externas, por supuesto hay un montón de herramientas corporativas que ayudan a que la información no se escape, pero eso tiene una agenda muy activa. No, sí. No, creo que recursos humanos a veces no es porque siempre tengamos como la mirada más amplia que el resto de las áreas, pero es un área donde tranquilamente se puede sentar con tecnología y pueden pensar una agenda en conjunto como para decir, bueno, de qué manera nosotros le llevamos a la gente una herramienta para que esté seguro de que la información que maneja la maneja de manera correcta. Pero ¿hay un marco legal que baja desde el Estado o es algo muy todavía incipiente que las empresas tienen que marcar los delineamientos desde la cultura de los cuidados que hay que tener de la seguridad? Desde el punto de vista de datos personales, hay leyes que protegen los datos personales, de hecho es en concreto donde uno tiene que cuidar la información. Por lo tanto, ya hay un mecanismo para decir desde las leyes, o sea, tenemos que cuidar. Lo que se está desarrollando y que todavía está incipiente es como herramientas más específicas orientadas a la inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista del cuidado de los datos ya tenemos leyes que protegen los datos y que nosotros nos dan ciertas indicaciones para procesarlos. Saliendo un poquitito ahora ya vamos como más de media hora, pasó rápido. Pasa rápido. Saliendo ya un poco de la IA y yendo a los recursos humanos, a las búsquedas de trabajo de la gente, lo que necesita, ¿qué notas que van solicitando las empresas? ¿Qué recurso humano están necesitando las organizaciones para comunicar? ¿En qué se tienen que formar los empleados, los chicos jóvenes que están terminando el secundario, que van a empezar a formarse y que están pensando qué hacer con su vida laboral, con su historia profesional? Sí, yo creo que el tipo de habilidades que quizás se ven para adelante tienen que ver con la adaptabilidad, tienen que ver con la flexibilidad, tienen que ver con la capacidad de aprender, justamente porque viene un contexto donde cada vez más rápido los ciclos de aprendizaje, de inserción de nueva tecnología, de nuevos procesos, son más cortos, o sea, entonces la gente tiene que estar, tiene que ser capaz de eso, independientemente de en qué estadio laboral estés y experiencia en tu vida, justamente son habilidades, ¿no? De adaptabilidad, flexibilidad, justamente la capacidad de aprender, diría que es lo que más las organizaciones están tratando de mirar. ¿Estás con búsquedas activas últimamente? Sí, tenemos búsquedas por todos lados. ¿Y qué notas? ¿Qué hay? ¿Qué están pidiendo? Hay un buen mercado, o sea, la verdad que hay movimiento en general. Creo que, o sea, esas búsquedas tienen que ver, en el caso mío, tienen que ver con algunos perfiles más técnicos, por supuesto, por el tipo de perfil de organización, pero en general, o sea, se encuentran perfiles, buenos perfiles. Sí. Sobre todo en esta posibilidad que hoy tenemos, ¿no? De trabajar con regionalización, con la idea de trabajar en algunos casos remotos, o sea, por el tipo de organización. Creo que esta posibilidad de encontrar el talento donde está es espectacular, ¿no? Comparativamente con otro tipo de industria que sé que tiene otras restricciones. ¿Se busca talento maduro después de 45, 50? ¿Se está revalorizando? ¿Hay búsqueda de eso? Sí, en la organización que estoy es bastante maduro el promedio en general, justamente, bueno, por el perfil, pero nosotros vamos en todo lo que es generación Silver, todo lo que es generación más 50, por supuesto tiene un valor, o sea, tremendo para lo que es las organizaciones. Pensemos, ¿no? O sea, que en el proceso de transformación también hay una cuestión que tiene que ver con la revalorización del conocimiento. Las organizaciones no logran a veces traer ese conocimiento del mercado, entonces tenés que aprovechar lo que tenés dentro de la organización y justamente, o sea, hay un trabajo que se puede hacer intergeneracional de transmisión de
justamente ese conocimiento que es impresionante. Así que creo que hay mucha oportunidad y creo que se está bajando mucho hay que trabajar todavía para eso, pero se bajan las barreras que podían llegar a tener que ver con algún tipo de sesgo no orientado a lo que es el perfil, sobre todo en la generación. Esos más 50 que decís, ¿qué tendrían que incorporar, en qué se tendrían que flexibilizar para poder entrar más fácil al mercado laboral, que los que están en Sí, búsqueda? no, por supuesto, yo creo que justamente es parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Son las mismas habilidades, yo creo que son repetidas en las diferentes generaciones. Em, pero esa capacidad de seguir aprendiendo, capacidad de flexibilidad, o sea, de adaptarse, eso fundamental, o sea, justamente porque hoy las organizaciones buscan un perfil más polivalente, Sí. más justamente que venga y pueda, ¿no? Completar y maleable, ¿no? Que uno pueda darle determinada formación técnica capaz dentro de la organización, pero que venga con habilidades para poder aprender. Entonces yo creo que ahí hay mucha oportunidad. Y los demás 18, los más jovencitos, ¿con qué demandas vienen? ¿Qué quieren los pibes jóvenes para entrar al mercado? Porque también están en una situación de poder, hay cosas que no quieren, no quiero estar de nuevo a 18. ¿Qué notas en las nuevas generaciones? Quiero trabajar desde casa, quiero días libres, más tiempo para mí, ¿qué notas? Sí, yo la verdad que en mi experiencia en general con generaciones más jóvenes, o sea, sobre todo quienes están entrando al mercado laboral, es más, creo que encontrar un trabajo que tenga sentido, ¿no? Un trabajo donde ellos sepan que van a estar impactando en algo, en la organización, que Sí. lo que hacen lo están haciendo y, o sea, tiene una importancia y tiene una relevancia dentro de un proceso. Creo que hay mucho trabajo de las organizaciones para explicar el sentido del trabajo. Yo recuerdo una experiencia de una de las empresas que trabajé, ¿no? Que tenía un programa de becarios, ¿no? O sea, que ingresaban y eran asignados. En ese momento eran muy buenas las condiciones salariales, muy buenas las condiciones de contratación, el lugar era hermoso para trabajar, pero lo cierto es que quizás para quienes estaban asignados no le dan tareas como importantes, o sea, Sí. les ponían a estudiar, a leer papers, pero no le dan tareas que generaban. Y cada vez que yo hablaba con alguien que quizás se quería ir, me decía, la verdad que no encuentro como el sentido de lo que yo tengo que hacer acá. Y eso es muy importante, porque para que vos quieras quedarte en la organización, tenés que sentir que estás impactando, que estás haciendo una diferencia. Sí. Eso es más que otras cosas. Por supuesto, lo que mencionabas son cosas que también hoy en día puede venir dentro de las expectativas. Pero también es porque depende de la marca de empleador y depende de la organización. Hay organizaciones que es full en la empresa Sí. y sin embargo logran que la gente esté contenta y quiera ir a trabajar ahí. Sí. Por eso me parece que tiene más con el sentido que con otra cosa. ¿Y qué herramienta usás para descubrir en cada uno de esos individuos el sentido dentro de la empresa? Porque te pueden decir, no me siento cómodo, me ponen a leer un paper, pero no encuentro mi razón de ser acá adentro. Y no se dan cuenta y me quiero ir. ¿Qué podés Bueno, hacer? hay dos herramientas. Yo creo que hay una herramienta muy importante que es al inicio, antes de que la persona ingrese, trabajar mucho en la transparencia de qué es la organización, qué busca, qué quiere, Sí, porque hay una especie de emparejamiento, ¿no? De expectativas que vienen antes de que la hacer un buen persona. matrimonio. Claro, eso totalmente. O sea, creo que hay un trabajo previo de contar lo que somos, o sea, qué esperamos, y ahí conectar. Ahí es importante. Y después, por supuesto, durante toda la relación uno tiene que ir transmitiendo esas ideas de diferentes maneras, o sea, de actos conscientes que uno tiene que hacer como organización para de repente contar los proyectos que está haciendo y por qué los está haciendo y de qué manera eso impacta en los clientes y cómo el trabajo capaz que vos haces llega hasta ahí. Y segundo, una formación constante de liderazgo, porque justamente es la capa más importante de la organización, ¿no? Donde es quien puede transmitir o no estas expectativas. Trajiste la palabra de liderazgo, pero podríamos estar 2 horas más. Ya para ir terminando, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Casi 40 minutos más. Sí. ¿Alguna pregunta entró? No, ninguna. Bien. La comunicación dentro de las organizaciones para bajarle a los líderes Ujú. es lo más importante que hay. ¿Cómo notas la comunicación o qué has encontrado algún ejemplo, algo que te haya llamado mucho la atención, por lo bueno o por lo malo, que decís, esto sí hay que hacer y esto olvídate? Sí, yo creo que lo primero es que hay que tratar de derribar barreras que puedan existir, ¿no? Esto de esperar
que haya una comunicación en cascada o que suba la comunicación con mucha formalidad. Creo que hay que tratar de ir bajándolo, o sea, de manera tal que haya mucha más velocidad entre que sube o baja una información. Sí. Y para eso la organización puede tener herramientas, ¿no? Desde hoy aprovechar, como hablábamos, ¿no? Un chatbot o una red social o una plataforma de todas las que se van desarrollando, creo que es una ventaja. Y justamente, o sea, bajar esas barreras, o sea, hacer que el flujo de información sea más ágil, ayuda mucho a la comunicación, ¿no? Y el impacto que eso genera. Y después, esto que muchas veces hablamos, ¿no? De los rituales, ¿no? Es importante tener rituales donde uno sepa dónde va a buscar la información, cuándo me van a contar algo importante, por qué es importante que vaya a una reunión. Digo, ese tipo de cosas hay que hacerlas también organizadamente para que la comunicación no sea como el que mantiene, ¿no? Sabe el dato, no cuenta y, o sea, cree que tiene poder. No, en este caso hay que romper todas esas paredes y me parece que es la manera de poder flexibilizar. El que mantiene todavía cierta, no sé, mandar, no sé, herramientas más tradicionales, donde de repente manda un mail para que después alguien lo cuente y para que después alguien lo cuente, termina siendo históricamente el teléfono compuesto, Y no sirve para nada. mal contado y sin impacto, ¿no? Sí. O sea, entonces creo que hay que tratar de ver de qué manera bajamos barreras, bajamos los niveles de justamente entre los diferentes sectores y a partir de ahí flexibilizar la comunicación también. Buenísimo. Próximos pasos, vas a estar en ADRA el mes que viene. No, ahora, Están en ahora, 2 semanas. en poquitos días, ya estamos en vamos a estar noviembre. en el Congreso de ADRA. ¿Qué tenés Sí, que hacer en cerrando. ADRA? ¿Qué vas a hacer? Vamos a charlar sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y sobre todo sobre la legislación alrededor de la forma de contratación. ¿Sí? Bien, vamos a estar charlando ahí. Sí, Te sí. comprometo a otra entrevista, vamos a estar ahí Por charlando. supuesto, va a ser un placer. Ahí estamos. Hoy fue un día complicado, lo llevé bastante bien. Perfecto. Estuvimos bastante Sí, bien. sí, perfecto. Mariano, muchas gracias por haber venido. Hay un regalito. Al contrario, Nos gracias van a sacar una ustedes. fotito. Un placer. Ahí estamos. Gracias. Sacamos. ¿Estamos? Un gusto. Gracias por haber venido. Nos vemos en unos días. Totalmente. El viernes 14. Exactamente. Gracias. Nos Chao, vemos en hasta el luego. próximo encuentro Esperamos. y gracias por todo.